Otra vez los jueces han dicho que el Partido Popular es un partido corrupto, con pruebas incuestionables, con hechos fehacientes. El Tribunal Supremo ha condenado al PP por financiarse con dinero de la corrupción, es decir, robando de lo público, se enriquecían personalmente y además iban a las campañas electorales dopados. De manera que, como se hace con los deportistas a los que se les demuestra el comportamiento inmoral e ilegal en la competición, pues se les debía retirar todas las medallas. Lejos de eso, el PSOE está pactando con el corrupto Partido Popular los nombres de las personas que van a renovar los cargos institucionales más relevantes de nuestro país. Cuando pactas con un partido corrupto, pues te salen las cosas corrompidas. Así que, por ejemplo, los dos nombres pactados entre el PSOE y el PP para el Tribunal Constitucional, puestos por los de Génova, son de personas manchadas por su cercanía al PP. En el caso de Enrique Arnaldo, la cosa va más lejos, pues el juez José Castro acreditó que Jaume Matas, expresidente balear, amañó un contrato público para favorecer a Arnaldo. Y en contraprestación, Arnaldo contrató después a Matas pagándole 31.000 euracos. Pero el delito prescribió y Arnaldo se libró, aunque ahora se ha sabido que también ha cobrado 1 millón de euros de administraciones del PP. Este señor, colaborador de FAES, la Fundación de José María Aznar, defensor del también juez Enrique López, hoy secretario de Justicia del PP y consejero con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo defendió cuando fue detenido por conducir borracho y sin casco. Además de aparecer su nombre en 2 de los sumarios sobre causas de corrupción vinculadas al PP, el caso Palmarena y el caso Lezo. Vamos, con Arnaldo y con Espejel, un acuerdo del bipartidismo para renovar la justicia que va a seguir pues con lo de siempre, con el desprestigio del Tribunal Constitucional, el máximo tribunal de nuestro país. El PP lleva años desde que saltó el caso Gürtel queriendo controlar a la justicia y no puede controlarla toda, pero tiene sus fichas. Estas fichas incluso pactan con el PSOE y cargan contra Podemos invariablemente y también contra los partidos catalanes independentistas. El PP hizo una policía política para inventar pruebas contra Podemos. Le ofrecieron a un alto cargo del gobierno de Venezuela, Rafael Isea, beneficios si mentía contra Podemos. Y mintió. Y se construyó así el caso Pisa, que por supuesto luego fue archivado porque todo era una patraña. El propio Isea dijo que le habían engañado para que mintiera. Y ahora están construyendo otro caso similar. Otro delincuente huido de Venezuela, que además mira que llamarse el Pollo. En fin, que este señor, para conseguir beneficios procesales antes de su inminente extradición a Estados Unidos, pacta con la derecha y dice que Podemos es la quintaesencia del mal. Como ocurre siempre, ni una sola prueba, pero ni una, pero dice que tiene testigos y que son protegidos de manera que no se sabrá quiénes son. ¿Mentirán? Pues eso es lo más probable, porque es que es lo que viene haciendo esta gente. ¿Y el Estado de Derecho en España? ¿Qué más da? La derecha en España considera que está en guerra contra Podemos, y aún más desde que además tuvo la osadía de entrar en el gobierno, así que si están en guerra, todo vale. Con esta derecha parece que sí puede pactar el PSOE y no le quita el sueño. Y están también de acuerdo el PSOE y el PP, por ejemplo, en despojar de su escaño a un diputado canario sin una sola prueba en su contra. Abierta la veda, cuidado, que igual ahora van también contra Rejón por una supuesta y tampoco probada patada a un vecino en Lavapiés. Cada generación en España está más adaptada a la democracia y tiene la sensibilidad más despierta ante las cacicadas y, sin embargo, precisamente por heredar los derechos y no haber peleado por ellos, tienen menos herramientas conceptuales para entenderlos como derechos. Eso puede llevar a que un joven de 25 años, con un trabajo precario y con una vivienda basura, piense que su situación es culpa suya, por no haberse esforzado lo suficiente. El discurso de no dejar a nadie atrás, como en el Congreso del PSOE, puede entenderse como caridad y no como un derecho de redistribución de la renta por el que lucharon nuestros mayores. De la misma manera que no se entiende que puede haber jueces que son inmorales y que puede haber policías que mientan. Esa esfera pública democrática se entiende mejor cuando se defiende y no solo cuando se hereda. Y por eso es conveniente que cada generación discuta el contrato social constitucional para entender cuál es la base de los derechos. En España, el PSOE y el PP dicen que la transición fue espectacular, pero que la ciudadanía actual que sale de esa transición no tiene la mayoría de edad suficiente para abrir un proceso constituyente. Bueno, pues en alguna de las dos cosas, estos del bipartidismo mienten. Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Aznar y Rajoy. Los exsecretarios generales del PP, María Dolores de Cospedal o Ángel Acebes, negaron la existencia de una caja B en sede judicial, es decir, han cometido un delito. No solamente contra el mandamiento que dice
no cometerás falso testimonio ni mentirás, sino contra la Constitución y contra las leyes. Pero la mentira, ¡ay! La mentira se está convirtiendo en un elemento central de nuestras democracias liberales. Quitar las barreras sindicales, laborales y fiscales para que las empresas crezcan. De esta forma presentaba sus credenciales Pablo Casado en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Hemos mejorado. Antes la derecha, de la que es heredera el PP, encarcelaba a los sindicalistas e incluso en algunas ocasiones les disparaba. Enséñanos la patita, gritaron los cabritillos, y vaya si la ha enseñado el líder del PP. Esas barreras son el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Libertad Sindical del 85, el artículo 35 de la Constitución, que exige una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y las de su familia. Un aviso a todos los que vivan de un salario. Y el Partido Socialista bailando la yenca, un pasito para adelante, un pasito para detrás. En Comisiones Obreras piensan que la música amansa hasta la COE. Quizá por eso el líder del principal sindicato se arrancó hace unos días por Sabina. Unai Sordo, buenas noches y gracias por estar aquí en nuestro programa. ¿Qué hay? Buenas noches. Me dejó el neceser y no sé cuántas cosas más, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Estaba cantando Sabina a la reforma laboral. Bueno, fue un momento simpático del Congreso. Estaban allí los músicos de Sabina en este espectáculo que hacen que cantan ellos medio de karaoke, y cuando subí a despedirles, pues la gente se vino un poco arriba e hizo que terminara yo el día cantando 19 días y 500 noches. ¿Sí? Tenía la gente ganas de juntarse. Sí, lo comentábamos. El Congreso ha ido muy bien en los temas más políticos sindicales y tal, pero sobre todo había unas ganas enormes de volver a estar, ¿no? Éramos 768 delegados y delegadas, guardando las medidas de seguridad y todo esto, pero bueno, en un hotel, y la gente tenía muchísimas ganas de verse. La pandemia yo creo que ha hecho un daño enorme en los vínculos más afectivos de las personas, ¿no? Porque por mucho que hayamos resuelto muchas cosas a través de los medios digitales, de las videoconferencias, de las consultas a través de Internet, pero nada sustituye al contacto humano, ¿no? ¿Puede haber sindicalismo desde el aislamiento? Claro, eso es que no puede ser. Puede ser una herramienta más para dirigirte a trabajadores que incluso están sin centros de trabajo, que están muy atomizados, pero el contacto humano yo creo que no lo sustituye nada, ¿no? El boca a oreja sigue formando parte de la acción sindical, eso seguro. ¿Por qué España tiene una estructura laboral tan precaria? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con el modelo económico que tiene nuestro país, que sigue muy vinculado a lo que llaman actividades de bajo valor añadido, y donde la rentabilidad de la empresa se basa demasiado en explotar al trabajador y en que tenga muy bajos salarios, y luego porque en esa línea también desde finales de los años 80 se apostó en nuestro país por un modelo que reforzó mucho la temporalidad, ¿no? La utilización del contrato temporal y precario y el recurso al despido cuando el empresario, la empresa, tiene algún tipo de problema económico o que quiere transformar algo, pues en vez de adaptar la empresa de otra manera, lo que hace es recurrir al despido. Entonces se ha institucionalizado prácticamente pues, que la juventud entre a trabajar durante un montón de años con contratos temporales. Y yo creo que esas son las dos causas que subyacen en un modelo laboral tan marcado por la precariedad, el tipo de modelo productivo que tenemos y la apuesta por la contratación temporal y la pérdida de derechos que va asociada a la contratación temporal, que prácticamente dura ya 3 décadas y pico, ¿no? Es que es un problema histórico, como que arrastramos, ¿no?, ese capitalismo clientelar que parece que es competitivo solamente por la cercanía a la corte, pero que después es incapaz de responder contracíclicamente. Es decir, si la economía va bien, se genera empleo, pero en cuanto la economía se perjudica un poco, quien lo paga es el empleo. Sí, yo creo que ahí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, tenemos un tejido productivo que en parte está muy dominado por actividades estacionales, y donde ha habido un proceso de desindustrialización muy intenso que no ha sido sustituido por unas industrias nuevas, ¿no? Porque claro, el tipo de empresa que existe también genera unos incentivos al empresariado u otros, ¿no? Si tú tienes una empresa que aspira a rentabilizarse porque haces mejor las cosas, buscas trabajadores estables y trabajadoras que se formen de forma permanente y no de usar y tirar.
Si tienes un tejido productivo muy marcado pues por servicios, lo que llaman de bajo valor añadido, o que solo trabajan unas partes del año, buscas trabajadores más explotables, con salarios más bajos, más precarizados, ¿no? Y luego lo que dices, yo creo que es cierto que existe una cierta red o una forma de interpretar el capitalismo español que tiene mucha influencia, yo diría que esta política, que está muy basado en lo que es la gestión de recursos, que muchas veces son recursos públicos, a través de los sistemas de concesión, a través, bueno, que más que dedicarse a transformar y hacer mejores productos, se dedica a gestionar recursos externos, muchas veces, insisto, que vienen del ámbito público, a través de la externalización, de la subcontratación, de la privatización de servicios que eran públicos o que podrían haber sido públicos, y eso yo creo que sí ha generado una suerte de capitalismo español que está mucho más pendiente de estar bien cerca de los focos de poder que bien cerca de los focos de investigación y de innovación, ¿no? Y ese es un problema de país. Da cierto susto, ¿no?, cuando el presidente del gobierno va, por ejemplo, a Estados Unidos a hablar con fondos buitre, a decirles tranquilos que aquí van a tener ustedes casi barra libre. Yo creo que el problema de la vivienda en España es un problema de tanta complejidad y de tanta trascendencia, sobre todo para las generaciones que prácticamente dejan medio salario o más en tener que pagar una hipoteca o un alquiler, que convendría ser muy valientes en materia de política de vivienda, ¿no? Y creo que la entrada de los fondos de inversión, que lo que han hecho ha sido especular con lo que debiera ser un bien público, un bien de primera necesidad, pues es una pésima noticia para la economía española, y habría que ser bastante valientes, como digo, porque tiene que ver con eso que estamos hablando, qué tipo de economía se quiere primar, ¿no? La economía rentista o otro tipo de sectores económicos. Lo que un trabajador o una trabajadora paga en una hipoteca o en un alquiler no lo paga en un bar, en un libro o en un teatro. Claro. Hay que decidir qué se prima, ¿no? Dice el artículo 7 de la Constitución: los sindicatos de trabajadores, los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. ¿Qué demonios significa eso de quitar las barreras laborales y sindicales para que las empresas crezcan, como ha dicho el líder del PP? Pues lo tendría que contestar Pablo Casado, porque en efecto ese artículo, que viene ni más ni menos que en el título preliminar de la Constitución, forma parte del núcleo básico de constitucionalidad en España, ¿no? Aquí a veces da la impresión de que hay constitucionalistas hasta el artículo 2 y luego se olvidan un poco del resto del texto. Pero en Dice todo caso, Rafa Mayoral que los constitucionalistas son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras. Bueno, pues es una forma de decirlo. Yo a veces digo que hay constitucionalistas que en el artículo 2 ya paran, ¿no?, y no leen el resto del texto, que tiene muchos más elementos de equilibrios democráticos y de políticas sociales de lo que a veces se nos ha hecho querer ver, ¿no? Pero lo tendría que explicar él. Yo, fíjate que creo que tiene una explicación. Hay una teoría un poco cuñada entre el liberalismo que viene a decir que las empresas en España no crecen porque cuando pasan de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un comité de empresa, y esto les retrae a la hora de dar el salto de contratar, ¿no? Que es una cosa bastante loca, entre otras cosas porque no es verdad, porque por desgracia hay miles de empresas en España con más de 50 trabajadores que no tienen comités de empresa. Es potestativo, puede haberlo o no puede haberlo, pero aquí, como en una cosa que se empieza a repetir se convierte en verdad, pues esto a veces se utiliza como argumento, y me temo que Pablo Casado, cuando dice eso de que quitar barreras sindicales al crecimiento de la empresa, se está refiriendo a eso, que es un lugar común que no responde a la realidad. La ley no dice eso. ¿Por qué cree usted que es lesiva la reforma laboral que hizo el Partido Popular? Pues porque fue una reforma que se planteó para reducir los salarios en España, y además se planteó no como una especie de pacto de rentas. No se dijo, oigan, tenemos un problema y hay que ganar competitividad externa por la vía de ajustar temporalmente los salarios y vamos a ver si llegamos a un acuerdo de rentas, como en otros momentos de la historia de España. No, se hizo una reforma que se llevó por delante los equilibrios básicos de nuestro modelo de relaciones laborales. Se deterioró la negociación colectiva, se desequilibró la relación de poder entre empresarios y trabajadores y trabajadoras, se facilitó el despido, se precarizó la contratación y se hizo que el abanico de materias que tiene el empresario para modificar lo que se pacta en los convenios colectivos se ampliara de una forma enorme, ¿no? Es decir, que el empresario puede contratar más precario, despedir más barato, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y reducir la capacidad organizada de los trabajadores en la negociación colectiva. Es decir, supuso el mayor golpe al derecho laboral y a los derechos de la clase trabajadora de la democracia.
Hay dos elementos que son lesivos. Uno es la llamada ultraactividad. ¿Por qué es lesiva? La ultraactividad, en España, nuestro sistema de convenios venía a decir que un convenio colectivo tiene una vigencia y hasta que no se negocia el convenio que sustituye a un convenio que termina, pues el convenio tiene una duración de 3 años. Pues cuando termina ese convenio se produce una negociación para renovarlo. Bien, mientras no se llega a un acuerdo, todo el convenio colectivo mantenía su vigencia, con lo cual no se pierden, no se vienen abajo los derechos laborales adquiridos. Al eliminar la ultraactividad, lo que se dice es, si en un año no llegas a un acuerdo, el convenio colectivo decae. Claro, ¿qué consecuencias tenía esto? Que se podía llevar por delante la negociación colectiva, es decir, los convenios. Esto no ha ocurrido porque les hemos salvado durante todos estos años, pero los hemos salvado a costa de negociar en mayores condiciones de debilidad, porque no negocias igual con el empate garantizado, no negocias igual con un convenio que sabes que no va a decaer hasta que no le sustituye otro, que negocias sabiendo que si no llegas a un acuerdo, el convenio decae y pierdes todo el cuadro de derechos que has tenido. Claro, el sindicato, los trabajadores, negocian desde una posición de mayor debilidad y por eso se hizo, para debilitar la posición de la clase trabajadora. Y el otro gran elemento, dar prioridad al convenio de empresa por encima del convenio colectivo. Bueno, esto directamente es lo que explica muchos de los salarios de miseria que existen en España. Hasta el año 2010 y 2012, porque esto viene a caballo entre las dos reformas, el convenio sectorial marca una base salarial y de otras condiciones por debajo del cual no puede estar ningún convenio de empresa. A partir de la reforma laboral se abre la posibilidad de que un convenio de empresa, sin ninguna causa económica, pacte salarios inferiores. Y esto es lo que han utilizado, por ejemplo, las empresas multiservicio para contratar a través de convenios colectivos de miseria, en muchos casos, trabajadores, trabajadoras, las más conocidas, las camareras de piso, que irrumpen en los procesos de subcontratación, que ofertan sueldos muy bajos y que empiezan a trabajar en empresas que externalizan ese servicio, en este caso el de las camareras de piso, ahorrándose una pasta. Esa es un poco la lógica del convenio de empresa, que pueda reducir los salarios del convenio sectorial y que el convenio sectorial deje de ser una especie de red por debajo de la cual no cae nadie. Echarle la culpa a Europa suele ser una salida muy socorrida. ¿Es verdad que Europa está en contra de la derogación de la reforma laboral del PP? No es verdad que las condiciones que le ha puesto a Europa, ni en el semestre europeo, ni en los fondos de recuperación, se diga nada que impida que se deroguen estas cuestiones que estamos hablando ahora y otras cuantas más. Europa lo que le está diciendo a España es que tiene que reducir la temporalidad y que tiene que mejorar las políticas activas de empleo, que sinceramente yo comparto esas dos recomendaciones. Otra cosa es el cómo se hace, y en el cómo se hace es en lo que estamos negociando. Pero Europa no está diciendo si se deroga la reforma del 12 o si los convenios de empresa vuelven a tener que estar sí o sí por encima de los convenios de sector, no llegan los 140.000 millones de euros a España. Esto es directamente mentira. Hemos escuchado a una señora, vamos a verlo en el vídeo, decir que el ingreso mínimo vital es una paguita y que tiene una amiga, dueña de un restaurante, y que por culpa de lo que ella llama paguita no puede contratar a camareros en su restaurante. Tengo una amiga que tiene un restaurante y me decía el otro día, Paloma, cuando vayas a la tele, di que no den más paguitas a los trabajadores. Fíjate lo que me decía. No, te digo un caso práctico, porque no encuentro gente para mi restaurante, porque no quieren trabajar, porque ganan más con lo que le paga el gobierno. El ingreso mínimo vital es una medida que cualitativamente es importante, pero que cuantitativamente se queda muy lejos de la política de rentas mínimas que necesita España. El ingreso mínimo vital solo responde a una parte de la pobreza severa que existe en España. Y yo creo que el ingreso mínimo vital tendría que transformarse en una propuesta de política de rentas mucho más ambiciosa, que fomente además la subida de los salarios más bajos. Porque es que cuando alguien dice, es que si alguien tiene un ingreso garantizado de 600 euros no trabaja, pues muy bien. Ya habrá entonces una empresa que para que alguien trabaje tendrá que pagar bastante más del salario mínimo interprofesional. Es que esto que a veces se formula como un problema, a mí me parece una ventaja. Los ingresos mínimos vitales o las rentas mínimas garantizadas o las rentas de garantías de ingresos tienen que ser fórmulas de protección ante la pobreza, pero también de impulso a los salarios más bajos. Y a mí me parece muy bien que alguien no encuentre trabajadores porque no estén dispuestos a trabajar por debajo de esos salarios, porque es una vergüenza que alguien tenga esa situación de necesidad
necesidad extrema que le lleva a tener que trabajar por esos sueldos. Y luego además este tipo de ingresos está demostrado que no destruyen, no son un elemento propiamente de destrucción de empleo. En España, las comunidades autónomas con mayores niveles de rentas mínimas garantizadas, a la vez, son las comunidades autónomas con menos tasas de paro, en concreto de la que vengo yo. Con lo cual, esto será bastante más complicado que decir que una paguita evita la creación de empleo, ¿no? Me llama la atención porque cuando se dan ayudas a inmigrantes, plantean, por favor, están ayudando a los inmigrantes y no están ayudando a los de aquí. Cuando ayudas a los de aquí dicen, no les des paguitas, son unos parásitos. Yo creo que hagas lo que hagas, te equivocarás. Hablando de equivocaciones, parece que ha estallado un cierto desencuentro en el seno del gobierno y se ha planteado por parte del Partido Socialista que la reforma laboral está en fase preliminar. ¿No es eso una ofensa a millones de trabajadores? Yo así lo dije cuando la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo eso. Me parecía una falta de respeto al diálogo social porque evidentemente no está en una fase preliminar. Es verdad que ya han pasado unos cuantos días y digamos que todo el mundo ha recompuesto un poco el discurso. Yo creo que ya se admite que esto de fase preliminar nada, que llevamos varios meses negociando y lo que se dice es que hay una disputa sobre cómo se organiza internamente el gobierno para abordar la derogación de la reforma laboral. Bueno, si el gobierno se tiene que organizar mejor, organícese, pero lo que Comisiones Obreras no va a admitir es que se ponga en cuestión las propuestas que hasta ahora el gobierno ha estado llevando a la mesa, porque si no, sin un mínimo de fiabilidad, así no hay quien negocie, ¿no? Y las propuestas que se han llevado a la mesa por parte del Ministerio de Trabajo son las propuestas del Gobierno, no del Ministerio de Trabajo, del Gobierno, y si no, que alguien diga lo contrario, y además son propuestas que responden de una forma bastante razonable al propio acuerdo de gobierno, con lo cual yo no le veo en ese terreno mayor pega. Pero ahora estamos ya en otra fase donde todo el mundo reconoce que en efecto el problema no es de contenidos, cosa que me alegra mucho, sino que es de organización interna del gobierno. Bien, que lo arreglen. Sin embargo, ustedes han estado reuniéndose con la ministra de Trabajo y ahora se plantea que tiene que haber ministros del Partido Socialista en la negociación, cosa que no se ha planteado en otras negociaciones, en otros ámbitos, en defensa, en interior, en exteriores. No parece que el Partido Socialista haya entendido que tenían que haber ministros o ministras de Unidas Podemos. En cambio, parece que en el ámbito laboral sí que quieren estar. ¿Qué ocurre? A ver, las propuestas del gobierno tienen que ser colegiadas. Esto es así, porque si no nos estaremos equivocando. Por tanto, a mí lo sustancial no me parece tanto quién está en las mesas. La negociación sobre la reforma laboral es evidente que la ha estado pilotando el Ministerio de Trabajo y hasta donde yo sé la va a seguir pilotando el Ministerio de Trabajo. Lo ideal es que, en efecto, las propuestas sean colegiadas dentro del Gobierno, pero lo más sustancial de todo esto que estamos viviendo estos días es que todas las partes del Gobierno y todos los partidos que apoyan al Gobierno han planteado que el problema no es de fondo, es decir, que las propuestas que están encima de la mesa no son el problema y que responden a la voluntad del Gobierno. Y yo me quedo con eso. ¿No ven ustedes diferencias entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz? Yo sé que hay diferencias de aproximación a cómo tiene que ser la regulación laboral en España. Yo he hablado con las dos ministras, como te puedes imaginar, bastantes horas, pero en este momento esto no es lo que más me importa. Lo que más me importa es que se consolide que las propuestas que están encima de la mesa son las que representan al conjunto del Gobierno, y esto lo están diciendo ahora todos los días prácticamente todos los ministros y ministras. Y esto es una gran noticia porque, entre otras cosas, muchas de esas propuestas las hemos negociado ya 3 veces. Lo de la ultraactividad, lo de la prevalencia del convenio de empresa, lo del artículo 42, que es el que regula la subcontratación, que es súper importante, es la 3ª vez que la negociamos. Entonces, esto hay que resolverlo en un mes. Sin embargo, la ministra Yolanda Díaz ha dicho, digan por escrito qué es lo que piensan, porque parece que hay un sector del gobierno, el vinculado al Partido Socialista, que baila la yenca. A nosotros nadie nos ha trasladado eso. Y en todo caso, si alguien tiene que desdecirse de alguna propuesta de las que están encima de la mesa, lo tendrá que decir públicamente. Yo advierto también, si ahora alguien hiciera que el gobierno se desdijera de esas propuestas, nosotros también nos vamos a desdecir de otras, en esta mesa o en otras, porque hay más mesas abiertas, por ejemplo la de pensiones. Nosotros en la de pensiones hemos contraído un compromiso y nosotros somos de cumplir los compromisos, y es negociar, veremos si acordar o no, pero al menos negociar un índice de equidad intergeneracional. Claro, si en una mesa se rehacen los compromisos,
en la otra también. Afectan a los demás. Claro, yo no creo, lo digo de verdad, no creo que esto vaya a pasar. Yo creo que es verdad que ha habido una polémica muy dura, creo que las cosas se han recompuesto razonablemente y yo me quedo con lo que he oído hoy mismo, y lo que he oído hoy mismo es que, en principio, las propuestas que venimos negociando no están en cuestión, son muy coherentes con el programa de gobierno y, por tanto, lo lógico es que sean las que se mantengan encima de la mesa. Y a partir de ahí, en efecto, intentemos llegar a un acuerdo con los sindicatos y, si es posible, con la COE. Nosotros estamos por la labor, pero no cambiemos cada 2 por 3 el campo de juego. Ayer escuché una entrevista sobre la reforma laboral a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Hablaba del Ministerio de Trabajo, no citó ni una sola vez a Yolanda Díaz. No sé si es una buena señal o es preocupante. Bueno, yo creo que, a ver, no nos engañemos, aquí hay muchos elementos políticos, de cooperación, pero también de competencia entre los partidos que sustentan al gobierno, y este tipo de historias pues se van a ir dando, ¿no? A nosotros lo que nos importa es que esto no se salga de madre, que no se pierda la perspectiva del momento político que vive nuestro país, y que sería una temeridad que cualquier crisis de gobierno provocara un efecto mariposa que acabara generando problemas de gobernabilidad, de presentación de presupuestos o lo que sea. En esa dirección, parece que hay una inercia en los gobiernos de España donde la patronal parece que tiene derecho de veto, desde los pactos de la Moncloa, cosa que no se le concede a los sindicatos, por ejemplo. Es que nosotros, que apostamos por un acuerdo, ojalá haya un acuerdo tripartito, te lo digo de verdad, un acuerdo tripartito da mucha más estabilidad a lo que pactemos, y si lo que pactemos es bueno, a veces es mejor rebajar un poco la expectativa de lo que pones encima de la mesa en aras de esa estabilidad, si mejora los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero una cosa es apostar por un acuerdo tripartito y otra cosa es decir que sí o sí el acuerdo tiene que ser tripartito o no es, porque al final eso da derecho de veto. Y cuando tú dices eso, lo que haces es empoderar a una de las partes de la mesa. Y si COE interpreta que solo se va a mover la reforma laboral con su acuerdo, ya te digo yo que entonces no va a haber acuerdo, porque le estás otorgando ese veto, ¿no? Y en efecto, como bien planteas, hombre, a mí me hace mucha gracia que solo se acuerde todo el mundo de la importancia de los acuerdos tripartitos cuando toca hacer reformas sociales, porque la reforma del año 2012 se hizo contra el diálogo social, pasando por encima de los sindicatos, pasando por encima de todo el mundo, porque se hizo a principio de una legislatura con una norma que prácticamente se elaboró desde despachos de abogados, por no decir desde el ámbito empresarial, y que con un lacito fue a un Consejo de Ministros, se aprobó en un decreto 3 del mes de marzo del año 2012, se llevó a proyecto de ley, se sacó una ley y no hubo diálogo social ni 10 minutos. Entonces, claro, es curioso, ¿no?, que cuando toca derogar esas normas, ahora todo el mundo se acuerde del consenso del que nadie se acordó entonces. Parece que coinciden tanto la COE como el Partido Popular en buscar un cierre precipitado de la legislatura. Claro, por eso digo que hay que tener cuidado y que las polémicas no se vayan de madre, ¿no? Porque creo que nuestro país está viviendo un momento muy trascendente en la salida de una pandemia y una crisis muy dura, donde no solo en España, yo creo que en otros países está en disputa cómo se reconfiguran las sociedades en un momento de muchos cambios, en un momento muy transicional, y donde hay que ver cómo se recompone lo que se cayó, no ya en esta crisis, sino en la crisis anterior, eso que llamaban las clases medias, ¿no? Y yo creo que hay una pugna muy grande entre tratar de recomponer un contrato social pensando en el siglo XXI o ir a una sociedad crecientemente despiadada, privatizada, individualizada, y en esa pugna pues creo que contar con gobiernos progresistas es una ventaja que creo que los trabajadores no pueden tirar por la borda, pero claro, hay que tener mucho sentido de la trascendencia del momento político que vivimos. En un país con una tasa de temporalidad enorme, con comportamientos empresariales, por ejemplo, con jornaleros propios del siglo XIX, con comportamientos, ya digo, a veces ajenos a la Constitución a la hora de contratar, Garamendi pide dejar la radicalidad para lograr acuerdos. A ver, yo no quiero aquí decir cosas que... Vamos a ver, hay que reconocer que el papel... Todo lo que usted diga será utilizado en su contra. En su contra, como tiene que ser por otro lado, ¿no? Que en esta pandemia la posición de COE hay que ponerla en valor desde el momento que no se ha dejado seducir
por los cantos de sirena de la polarización y de la extrema política, de la extrema polarización política a la que la derecha y la extrema derecha está queriendo llevar a España, ¿no? No es un tema menor, desde un punto de vista incluso político, que COE haya llegado prácticamente a 10, 12 acuerdos con este gobierno. Es verdad que son acuerdos también beneficiosos para las empresas, lógicamente, porque si no, no les hubieran firmado, ¿no? Y yo creo que esto hay que ponerlo en valor. A partir de ahí, ¿hay que huir de la radicalidad? Sí, pero identifiquemos bien quién está hoy en día en España en posiciones de extrema radicalidad. Porque en mi opinión, a mínima objetividad que se mantenga, pues básicamente es la derecha y la extrema derecha en un proceso no ya de cuestionamiento del gobierno, que están en su derecho y para eso están, para hacer oposición, sino que yo diría de deslegitimación incluso de la propia legislatura y a veces cercano casi a la desestabilización del país, ¿no? Y a mí esto no me parece aceptable. No termino de entender por qué al menos un ala del Partido Socialista se empeña en defender postulados que corresponden más a las fuerzas políticas de la derecha. Bueno, vamos a la acción de gobierno y vamos al diálogo social. Decían que la subida del salario mínimo interprofesional hundiría a la economía y ahora hasta un premio Nobel, después de un par de décadas de premios Nobel diciendo barbaridades neoliberales, dice que no, que eso es mentira. Bueno, es que lo que ha habido aquí, a veces más que estudios, ha habido ideología pura y dura, ¿no? Y aquí se ha construido un discurso sobre que el incremento de los salarios tenía un efecto en la destrucción de empleo, que yo a veces lo trataba de contrarrestar con ejemplos muy concretos, porque si te vas a citar estudios, a citar a grandes economistas, la gente se pierde, ¿no? Y yo diría, ¿alguien se cree de verdad que si un bar vende los suficientes cafés, cervezas y gin tonics como para contratar a una persona, le va a dejar de contratar que el SMI sean 15 euros más o 15 euros menos? Esto tiene un efecto residual a la hora de explicar si se crea o se destruye empleo, ¿no? Pero había todo un discurso, y hay todo un discurso, hasta no hace mucho, era absolutamente hegemónico, que cuestionaba esto, no tanto pues, por cuestionar en sí el SMI, que es más de un tiempo a esta parte, ¿no? Sino en general la distribución salarial y la distribución de la renta a través de los salarios. Y la idea de que España solo puede ser un país con futuro a través de salarios muy bajos, ¿no? Y esto pues, lo han avalado pues, posiciones de economistas que son perfectamente legítimas, pero que son muy ideológicas y se han querido hacer pasar como posiciones técnicas, ¿no? Una pregunta interesada, como profesor que ha dado clase en facultades de economía, ¿no debieran los sindicatos a lo mejor decir algo en los planes de estudio de las facultades de economía que no han dicho nada respecto de que podía llegar la crisis de 2008 y que siguen insistiendo en las mismas recetas, en lo que enseñan a los estudiantes que ha generado el problema que vivimos? Yo creo que sería muy interesante, no solo en las facultades de económicas, sino en muchos más espacios de la enseñanza, sobre todo secundaria, ¿no? Yo creo que en la formación profesional, también en la formación universitaria, sería muy interesante que todo lo que tiene que ver con los sindicatos, con las relaciones laborales, tuviera mucha más presencia y que incluso las propias organizaciones sindicales de alguna manera pudiéramos desarrollar lo que en algunos aspectos hacemos. Hay cátedras sobre sindicalismo, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, y yo creo que sería muy bueno que esto se extendiera, porque el trabajador, el estudiante o la estudiante, va a ser un trabajador o una trabajadora dentro de un tiempo, ¿no? Creo que es muy bueno que dentro de su conformación cívica, de su conformación mental ciudadana, no solo se vea como un sujeto de derecho porque hay una ley o consumista porque puede consumir, sino que también se vea como un sujeto colectivo en la materia laboral, ¿no? Y ahí los sindicatos, claro que tendríamos mucho que decir, pero que esto esté tan orillado de este tipo de materias, pues como bien sabes, no es ninguna casualidad, ¿no? Es también parte de una determinada concepción de lo que es la economía, de lo que es la sociedad. Es que a veces tengo la sensación, por ejemplo, viendo los economistas del Banco de España, que tienen anteojeras, ¿no? Que no les han contado, me temo que a veces ni siquiera a Keynes, ¿no? Bueno, tienen una forma de hacer los estudios que acaban llegando casi siempre a las mismas conclusiones y sobre todo porque el informe del Banco de España habría que leerlo en mucha profundidad. El informe del Banco de España realmente en una frase viene a decir que en según qué supuestos y en según podría haber tenido la subida del SMI un limitadísimo efecto no en la destrucción de empleo, sino en la no creación de empleo. Es decir, es mucho más matizado de lo que luego se extrae, se lleva a las tertulias, se lleva a los titulares y se monta el pollo de que parece que el Banco de España dice que subir el SMI a 950, 900 o 965 euros destruye
Y esto también convendría hilar fino, ¿no? Pero es verdad que es una batalla un tanto perdida. Quizá ayuda que después salga el presidente del Banco de España a hacer... A veces lo medio aclara, porque luego él intenta tener una posición un poco más matizada, pero el mal ya viene dado de un estudio donde como entre saques 3 titulares, el lío ya lo tienes montado. Pero mira, yo haciendo el informe para este congreso, miré datos del SMI en el año 2016. Entramos aquí la nueva dirección en el 17, ¿no? Entonces se mandó una carta a la ministra de entonces, a Fátima Báñez, pidiendo una subida del SMI hasta los 800 euros. Entonces estaba por debajo de los 600 euros. Era una subida de 150 y tantos euros. Había estudios que decían que subir el SMI a los 800 euros provocaría una caída del empleo de más de 400 y pico mil personas. Como estos estudios muchas veces luego no se pueden contrarrestar empíricamente, pues ahí quedan. Cuando va y ocurre, que no es que suba a 800, sube a 900, 950 y 965, y resulta que salimos de la crisis con las mejores tasas de creación de empleo después de una crisis que hemos conocido en todas las crisis económicas, dices, oye, ¿y aquellos estudios que pronosticaban el fin del mundo por tener un SMI de los 800 euros? Pues claro, no se organizan tertulias para analizar esto. Recibir a la ministra de Trabajo al grito de presidenta, presidenta en el Congreso de Comisiones Obreras, ¿es una señal de amor pospandémico o una suerte de confluencia vital ideológica con una ministra que viene del sindicalismo y que ha dado la cara para subir el salario mínimo, para derogar la reforma laboral? Bueno, yo creo que confluyeron varias cosas, ¿no? Confluyeron, primero, que el día era de mucha emotividad por la polémica que había habido, porque el propio Congreso fue muy emotivo. Te lo comentaba antes de entrar, que la gente tenía unas ganas enormes de volverse a ver, y luego porque el activo de Comisiones Obreras ha valorado de una forma muy positiva el protagonismo que el diálogo social y el sindicato ha jugado en esta pandemia, y lógicamente el protagonismo que hemos jugado tiene que ver también con que ha habido una voluntad política de que el diálogo social jugara el papel que ha jugado y salváramos 3 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y de alguna manera la ministra pues ahí se ha visto reconocida a la entrada del Congreso. Sí. Me quedan un par de preguntas, pero no tenemos tiempo, pero las quiero hacer. ¿Qué está haciendo el sindicalismo con los trabajadores del siglo XXI que no ven con tanta claridad las ventajas de sindicalizarse como cuando estaban en la fábrica? Sí, esto da para una tesis, porque es uno de los grandes retos que tiene la organización. Fíjate cómo avanzan las cosas, aunque a veces parezca que no. Hace prácticamente 4 años, cuando hicimos la otra entrevista a la salida del anterior congreso, todo el efecto de los riders, todo el efecto de la economía de plataforma, todo el efecto de los trabajadores que tienen relaciones que no son ni laborales, son mercantiles, se veía como algo absolutamente ajeno, extramuros de la capacidad de intervención de los sindicatos, ¿no? Es verdad que queda mucho por hacer, pero en menos de 4 años tenemos una ley rider, estamos negociando convenios colectivos para estos trabajadores y trabajadoras, ha habido una huelga en una de las empresas de riders, hemos laboralizado a más de 30.000 personas, por ejemplo en las cooperativas de falso trabajo autónomo en las cárnicas. Se hace camino al andar, ¿no? Pero claro, tenemos que adaptar una organización que ya no puede autointerpretarse en los términos fordistas, de centro de trabajo grande, industrializado, es decir, tenemos que tener respuestas para realidades muy variopintas y muy variables, ¿no? Y estos trabajadores requieren de un sindicato que se aproxime a ellos de formas distintas. Se lo digo porque pensando, por ejemplo, en la economía de plataformas y en estas grandes, ¿no?, empresas ya globales con trabajo tan precario y que están destruyendo tanto empleo y que están dejando muy pocas posibilidades, ya digo, por esa condición que tienen las plataformas y los algoritmos, ¿no?, y ese oscurantismo, tengo la sensación de que el capitalismo va muy por delante del sindicalismo, igual que le ocurre a los partidos de izquierdas. Yo creo que en general las prácticas que el capitalismo es capaz de impulsar son prácticas muy disruptivas y que desbordan los regímenes, digamos, de regulación de las propias democracias, ¿no? Creo que esto es un poco el sino desde que se impulsó la globalización en las últimas décadas, ¿no? Y lógicamente el salto adelante que ha dado la tecnología, la digitalización, la capacidad que ha tenido de modificar cómo se fijan oferta y demanda de un servicio, oferta y demanda de un empleo, se ha ido de las regulaciones ordinarias. Aquí, lo que te decía, es que realmente no es que tuviéramos más poder o menos poder en estas nuevas relaciones laborales, es que se planteaban al margen de cualquier espacio organizado, ¿no? Bueno, poco a poco vas embridando eso. Pero a la defensiva, el sindicalismo. Bueno, porque vas tarde.
porque siempre va a estar necesariamente, porque el capitalismo es muy disruptivo en ese terreno. De la misma manera que las asociaciones de consumidores, me imagino que no es lo mismo reclamar al lechero de toda la vida que cuando tienen que abordar la compra online. Y los partidos, pues no es lo mismo hacer una política fiscal en un Estado-nación bien definido que hacer una política fiscal en este mundo donde, bueno, pues la capacidad de elusión fiscal de las grandes fortunas o de las empresas multinacionales las desligan del territorio. Pues no tiene nada que ver, porque puedes acabar cogiendo agua con un cesto de mimbre. Claro, es todo mucho más difícil. ¿Sigue siendo Comisiones Obreras un sindicato de clase? Evidentemente. Vamos, eso sí que creo que no está en discusión. ¿Y por qué hay trabajadores sindicalizados de derechas? Ay, amigo, porque la vida es muy compleja y porque yo creo que desde el momento que los conceptos de clase también son más diluidos, son más difusos, yo sigo creyendo que hay un interés objetivo de clase relativamente sencillo de identificar, pero no quiere decir que subjetivamente todo el mundo lo vea así. ¿Qué está pasando? Que parece que el Papa Francisco pasa a muchos por la izquierda. Bueno, pues porque yo creo que la élite, en este caso de la Iglesia Católica, desde que este hombre es Papa, yo creo que se ha reinterpretado de una forma distinta, y en esa pugna mundial que yo creo que se está estableciendo sobre las sociedades, cómo se recomponen, pues se está tomando posición por una cierta recomposición de los modelos sociales, de los modelos donde lo colectivo, lo común es prioritario y es fundamental para garantizar la solidaridad, la convivencia, bueno, de alguna manera la propia ciudadanía, y yo creo que hay, de alguna manera, el Papa se ha situado en una posición que molesta mucho en las élites de pensamiento conservadoras, o no digo ya de la extrema derecha, claro. Un mensaje a los jóvenes precarios que ganan 900 euros y no están enfadados con el sistema. Que hay que enfadarse y hay que organizarse. Que las relaciones de trabajo, aunque no lo crean así, tienen menos que ver con el itinerario y con la meritocracia de cada uno, y tienen bastante más que ver con cómo se organiza la sociedad, que es también cómo se organiza la empresa, cómo se organiza la legislación, cómo se organizan, en definitiva, las relaciones laborales y sociales. Y en esa pelea, el trabajador y la trabajadora solo nunca ha pintado nada, por mucho que te vendan el mito de que tú, con tu currículum y tú con tu saber hacer y con tu gracejo, eres capaz de prosperar. Pues esto pasa así o pasa asado, pero así no es como se reconducen y cómo se hacen sociedades con más derechos, en este caso laborales, ¿no? Que sobre todo que se organicen. ¿Y un mensaje en concreto a las mujeres precarias? Bueno, pues es muy curioso. Por ejemplo, en los datos que nosotros dábamos de afiliación en el Congreso es muy relevante cualitativamente que casi todo el incremento de afiliación que hemos tenido en estos últimos 4 años ha sido de mujeres, ¿no? Tenemos 464.000 y pico mujeres afiliadas. Y esto quiere decir algo. Yo creo que esto está lanzando un mensaje, porque sigue habiendo unos mayores sesgos de precariedad entre las mujeres que entre los hombres, siguen estando empleadas más veces que los hombres en sectores muy precarizados, y que las mujeres se estén incorporando de forma mucho más rápida al sindicato y además con mayor estabilidad en la afiliación, esto es muy interesante, está dejando algo ahí, ¿no? Y es que yo creo que hay un proceso de empoderamiento de las mujeres en España muy notable en los últimos años, ¿no? Y por tanto les diría lo mismo que he dicho antes de los jóvenes, ¿no? Que la autoorganización es clave, ¿no? Y además ahora tenemos unas herramientas y unas palancas, como son los planes de igualdad, potentísimas, para entrar a por los elementos de discriminación y de desigualdad que se dan entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que ya no son tan evidentes como antes, ya no es tan burda la cosa, pero que siguen existiendo. Lo que pasa es que hay que diagnosticarlos y hay que hacerlos emerger a la superficie, y tenemos una ocasión estupenda con los planes de igualdad. Y dice Sabina, y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para decir que esta boca es mía. Así acababa un disco, sí. Esa para la siguiente también la canto, que también es muy chula. Pero sí, sí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Antes de que se marche, ¿por qué escogió 19 noches y 500 días? Al revés, 19 días y 500 noches. Bueno, se sabía que era por ahí. Pues no sé muy bien, porque ya te digo que yo subí allí al escenario a despedir casi a los músicos. La gente empezó a gritar que cante Unai, que cante Unai. Y me dijo, yo creo que fue Antonio García de Diego, ¿te sabes esto? Yo me sé todas. Pero Travis Bertz y Benjamín Prado le dieron la vuelta a la canción. Sí, no sé si los sindicatos también se están dando la vuelta a sí mismos y cantando la canción de manera diferente.
Tanto como dar la vuelta no, pero creo que hemos hecho un proceso de readaptación a la realidad bastante más intenso de la que la gente se cree. Y por cierto, la canción de Benjamín Prado es muy buena. Es muy buena. No sé si como la ministra de Trabajo. Rima mejor la canción. Ahí lo dejamos con todos los retos pendientes y un gobierno de coalición, bueno, que parece que tiene cierta voluntad de no traicionar, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, yo creo que el gobierno se ha enfrentado, como todos, a una situación absolutamente inédita. La verdad es que es difícil hacer una valoración ordinaria de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque es que claro, ha cambiado totalmente la agenda. Nosotros, para estas alturas, tenemos que tener derogada la reforma laboral hace ya más de un año, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia se ha llevado todo por delante. Yo creo que el gobierno, de alguna manera, ha tenido una cosa a favor, y es que la política frente a la pandemia es diametralmente distinta a la de hace 10 años. Hoy en día prácticamente toda Europa ha tenido que hacer políticas similares, más metidas en el marco, digamos, socialdemócrata que en el marco del austericidio, pero todo lo demás lo ha tenido en contra, ¿no? Es decir, una pandemia brutal, una situación económica inédita y una oposición que, una vez más en España, pues bueno, cuando no maneja los resortes del poder político, pues se tira al monte, ¿no? Pronto va a estar aquí la ministra de Trabajo y vamos a cantar la versión de Travis Bert y Benjamín Prado. Unai Sordo, muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Muy bien, gracias. Retrasar la edad de jubilación, o sea, trabajar más años, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, esto es, bajar las pensiones, o fomentar que las personas trabajen más, es decir, que la gente dedique más tiempo de su vida a trabajar cuando le queda menos tiempo de vida, son algunas de las medidas que incluye la última reforma de las pensiones presentada por el ministro José Luis Escrivá. El problema es que en un sistema como el español, con más del 66% de las pensiones por debajo de 1.000 euros al mes, medidas de este tipo comprometen la suficiencia de las prestaciones. Es decir, que lo que la gente recibe sea suficiente, aumentando además la desigualdad social. Lógico que los pensionistas hayan vuelto a salir a la calle. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 1.084 euros es la pensión mínima que establece la Carta Social Europea, un documento creado en Turín en 1960, revisado y ratificado en Estrasburgo en 1996, firmado por España en el año 2000, pero que no ha entrado en vigor hasta el 1 de julio de 2021. Que 20 años o nada, dice el tango, pero es un tango. Hoy no, mañana. Durante más de 20 años mareando la perdiz, evitando que entrara en vigor una carta social que inspiró en su día el artículo 50 de nuestra tan querida y respetada Constitución. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Pues papel mojado, ya que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a julio del año 2020, el 20,5% de las personas mayores de 65 años está en riesgo de pobreza y o exclusión social. 2 de cada 10 personas mayores que conocemos, que conoces tú, que conozco yo, en riesgo de pobreza y exclusión en España. Vamos, que para pagar el recibo de la luz no les queda otra que apuntarse, no sé, al juego del calamar, a los juegos del hambre. Según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España el 42,8% de las pensiones de jubilación y el 37% de las de viudedad tienen un importe inferior a 458 euros al mes en 14 pagas. Aún peor, el 16,1% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza severa. En España, la 13ª economía del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, hay más de 2 millones de pensionistas que cobran menos de 500 euros al mes. Menos de lo que cuesta, no sé, un bolso de lujo o unos zapatos de marca, de esos que señalan la distinción. ¿La solución a este problema? Pues desde el neoliberalismo hay una propuesta clara: trabajar hasta morir. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. El Banco de España, siempre tan preocupado por nuestro bienestar, propone retrasar la edad de jubilación. ¿Qué es eso de retirarse antes de tiempo, como si fueras, no sé, un gobernador, un virrey o un ejecutivo del Banco de España?
¿Y qué será lo próximo? ¿Cobrar más de 10.000 euros al mes, como Luis Linde o Hernández de Cos? Los mismos que miraron para otro lado cuando la crisis bancaria de 2008, esa que tantos miles de millones nos costaron, vienen ahora con la vieja fábula de la cigarra y la hormiga. ¿La solución? Pues el ahorro. Invertir en fondos de pensiones privados o en activos financieros para cuando llegue el duro invierno de la vejez y poder tener algo que llevarse a la boca. Vamos, que te lo quitas durante toda la vida para que la vejez no sea un infierno. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. El problema viene cuando eres mileurista, en el mejor de los casos, y el alquiler del piso se lleva más de la mitad de tu sueldo cuando no el sueldo entero. Entonces, ¿qué haces? ¿Inviertes en un plan privado o comes todos los días? ¿Aportas a la mochila austriaca, que no es otra cosa que te pagues tú tu propio despido, o pagas el recibo de la luz? Desde luego que estas hormigas cristianas no lo son. Vamos, con el Papa Francisco al cielo no van a ir. Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. Celia Villalobos, que es una termita del erario público durante más de 30 años, fue, entre otros muchos cargos públicos, presidenta del Pacto de Toledo entre 2016 y 2019. Un órgano creado tras el debate electoral que mantuvieron Felipe González y José María Aznar en el año 93. Tras años de tirarse a las cabezas las pensiones, el bipartidismo comprendió que aquello era demasiado delicado como para someterlo al fuego cruzado de la lucha partidista y decidieron ponerse de acuerdo. Crearon entonces el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es una especie de hucha para, a partir de los excedentes de los ingresos que financian las prestaciones, pues poder garantizar el sistema público de pensiones en el futuro. Porque no nos olvidemos, las pensiones se pagan con el dinero de los trabajadores y trabajadoras, aunque una parte de ese dinero se lo queden las empresas. ¿O de dónde sacan las ganancias los empleadores si no es de sus trabajadores? El cerdito fue engordando y engordando, hasta que años más tarde llegó M. Rajoy a la Moncloa y decidió hacer lo que mejor sabe hacer el PP y por supuesto Rajoy, que es vaciar las arcas. Que el Gobierno pueda acudir al Fondo de Reserva, que como ustedes saben tenía una limitación anual de disposición del 3%, acudir al Fondo de Reserva para poder levantar esa limitación. Como dicen en las películas, fue bonito mientras duró. Aquel sueño de acuerdo duró lo que suele durar la lealtad institucional del PP cuando está en la oposición o dos peces de hielo en un whisky on the rocks. La reforma de las pensiones, urgente e inevitable, planteada por el gobierno Zapatero el año 2011, no fue secundada por el PP. Aquello representó el principio del fin del consenso. Son las cosas que pasan cuando el PP no gobierna. El PSOE le devolvió la moneda a Rajoy en 2013 y aquella reforma del PP nació muerta, pues fue aprobada sin acuerdo de los agentes sociales. Vamos, en este caso, los sindicatos decían, sin nosotros no hay acuerdo. Y si hay algo que no tocaré, serán las pensiones. Quien avisa no es traidor. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo por aquel entonces, ya lo advirtió. Era una reforma intensa que incluía dos novedades bastante leoninas. La primera, que la actualización anual de las pensiones se desvinculaba del índice de precios al consumo y se limitaba a una subida de solo el 0,25%. Eso sí, si la Seguridad Social registraba déficit. Y cuidado, que el déficit podía venir porque la Seguridad Social pagaba también las pensiones de los que no habían podido cotizar, algo que tenía que salir en buena lógica de los presupuestos generales del Estado y no de las cotizaciones. Vamos, un golazo por toda la escuadra, pues la Seguridad Social fue perdiendo dinero año tras año hasta cerrar 2020 con un déficit récord de 20.000 millones de euros. Es algo impropio de un país serio. Y este partido no se resigna a que haya que tirar del Fondo de Reserva a la Seguridad Social. El sistema de la Seguridad Social va a disponer de 6.148 millones de euros adicionales del Fondo de Reserva. La segunda novedad de aquella reforma ponía en marcha el llamado factor de sostenibilidad. Un eufemismo, es decir, una palabra que en el fondo esconde otras cosas. Este eufemismo del PP vinculaba la pensión a la esperanza de vida. A más años, menos pensión. El Banco de España calculó que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sería del 15% los 10 primeros años y llegaría al 30% en 2 décadas. Afortunadamente esa medida nunca llegó a ponerse en práctica, aunque algunos sigan R que R con este tema de la edad. Las pensiones son una decisión política, que se da a sí mismo una sociedad.
no es un cálculo económico de los bancos, ni de las empresas, ni de las aseguradoras. Si decidimos como sociedad que queremos un tipo de pensiones y no otra, eso es una decisión política. Si queremos no trabajar más de 35 años en una vida, si queremos jubilarnos a los 60 o a los 70, ¿y cuánto vamos a cobrar? Eso son decisiones políticas. Y luego, la sociedad mira cómo se financia y si puede financiarse o no, y entonces vuelve a decidir. Pero la decisión no la toman los técnicos. La decisión la toma el pueblo, que en democracia es el soberano. En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Hace falta un cambio cultural para que se trabaje más entre los 55 y 75 años. Sí, señor. ¿Se habrían podido construir las pirámides con tanto derecho laboral de mierda? El señorito Iván no lo hubiera dicho mejor. La gente no quiere trabajar. Fue tanto el alboroto que se formó que el propio ministro Escrivá tuvo que salir a matizar sus propias declaraciones, utilizando la palabra mágica: sostenibilidad. Lo que más refuerza la sostenibilidad del sistema es acercar la edad efectiva a la ordinaria de jubilación. Otra vez un eufemismo, para volver a decir que si la esperanza de vida está en 83 años, ¿qué diablos hace un trabajador disfrutando de la Dolce Vita a los 75? A ver si nos vamos enterando. Para disfrutar de la vida ya están los del IBEX 35 o la Casa Real. Que es que hay clases, que no os enteráis, que hay clases. Suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad del sistema. Dos cuestiones clave, absolutamente compatibles siempre y cuando se aborden algunas reformas. ¿Necesita una reforma del sistema de pensiones? Claro, sí. ¿Necesita España recortar sus pensiones? No. Aunque puede parecer una lección de barrio sésamo, reformar sin recortar es la solución a las pensiones presentes y a las futuras. Y para conseguirlo es necesario incrementar los ingresos de la seguridad social y no lo que ha venido haciendo el PP y el PSOE, que es vaciar esos ingresos. Primer mensaje, el sistema público de pensiones español es sostenible. 2, el sistema público de pensiones tiene un problema de ingresos, no de gastos. ¿Cómo los aumentamos? Pues en primer lugar, eliminando el límite máximo de las bases de cotización, de manera que cada trabajador cotice por los ingresos reales que obtiene. Esta medida aportaría alrededor del 0,6% del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, reformando el régimen de autónomos, incrementando las cotizaciones más altas, que paguen más los que más tengan, los que más ganan, o sea, los más ricos. Esta medida supondría 6.000 millones de euros más al año, el 0,5% del PIB. En tercer lugar, pues eliminando los gastos impropios del sistema, los que no son del sistema, las prestaciones de carácter asistencial, las políticas de incentivos al empleo, las de apoyo a las familias, que tienen que ir a cargo de los presupuestos generales. Esto supondría un 1,5% del PIB. ¿Salen o no salen las cuentas? Clase terminar. Actualmente el gasto en España en pensiones se sitúa en el 11% del Producto Interior Bruto, una cifra que podría aumentar hasta el 15% en 2050 con la jubilación de la gente del baby boom. La jubilación boomer representa, es verdad, un reto, pero de ninguna manera una quiebra del sistema como algunos alarmistas quieren presentar para justificar privatizaciones. Recordemos que países como Italia, Francia o Austria ya alcanzan niveles de gasto en pensiones del 14 y del 15% del Producto Interior Bruto. No caigamos en el juego de los que solamente quieren embarrar el debate. Pero creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso, pues, para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga, pero es que no te va a quedar otra. Mucho se ha hablado del conflicto generacional para justificar recortes. Un falso dilema, pues en un sistema de reparto siempre habrá intereses comunes entre generaciones. Crear empleos decentes para las personas jóvenes permitirá pagar pensiones dignas para los mayores. Claro que es verdad que la esperanza de vida mayor cambia las perspectivas, pero no de trabajo, sino de vida. Claro que puede haber gente que quiera seguir trabajando. Suelen ser profesiones cómodas y que tienen que ver con la realización personal. No son la mayoría. Ni estoy jubilado ni nada de eso, y además ni tengo ganas de jubilarme, ni me pienso jubilar. Está bien que Aznar, como cualquier otra persona que así lo desee, quiera continuar su vida laboral, aunque es bastante probable que cuando se hace eso se le quite un puesto de trabajo al que venga detrás. Por cada profesor mayor, por ejemplo, en una universidad, habrá un profesor joven, menos. ¿Qué tal si le echamos un poquito de imaginación
¿Qué tal si buscamos soluciones imaginativas para estos nuevos retos? El problema es el empleo. Hoy en día, por cada pensionista hay 3 personas trabajando, pero en el horizonte de 20 años solamente habrá 1,5 personas. Tendrán que pagar las máquinas, que son las que sustituyen a los trabajadores. Y tendrán los trabajadores jóvenes que cobrar más, porque hoy los salarios son hasta el 50% inferiores a los que se percibían a su edad en 1980. Vamos hacia atrás. El verdadero problema es una juventud cargada de precariedad, de bajos salarios y de lagunas laborales que impiden cotizaciones suficientes. Antes que buscar dónde recortar, convendría impulsar políticas que eleven y mejoren el empleo de nuestros jóvenes, que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Es decir, que consigamos un mercado de trabajo dinámico, resiliente, es decir, que salga de los callejones sin salida y que sea inclusivo. En suma, converger por arriba, sembrar para mañana y recordar, los problemas son políticos, no son técnicos. En democracia es la gente quien decide, no esos economistas que han mentido a la gente durante décadas y eso sí, que les daban un premio Nobel para justificar cualquier barbaridad. Para llenar un vaso de agua, ¿cómo no le vas del no? Es imprescindible que el vaso esté vacío. ¿Qué le vas a vaciar? Porque si está lleno, porque si lleno, ya no se puede llenar. ¿Cómo es posible? El punto de partida... Ahora bien, el vaso deberá estar vacío en sentido vertical con la abertura hacia arriba. El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Porque si la jarra no tiene agua, más que si no del no, vean que tampoco se puede llenar. Oh, nunca lleno le vas, nunca lleno le vas. Me parecía complejo. Si no estuviera sobre la misma vertical, observe la tontería. Ahora tengo problemas. Finalmente, vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba, jarra con agua, plano superior, hasta hacer que el chorrito coincida con la abertura del vaso. Tráiler, es decir, remolque en castellano, es el extracto de una película, serie o programa de televisión que se proyecta con fines publicitarios antes de su estreno. También se utiliza en política y lo acabamos de ver con los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2022. De los creadores de Sé lo que recortasteis en la penúltima crisis llegan los presupuestos más altos de la historia. En época de Halloween, nada mejor que unos presupuestos pensados para complacer los paladares más neoliberales. Si Madrid es España dentro de España, Ayuso es el PP dentro del PP. Vamos, como si abres una muñeca rusa y dentro está la misma persona, pero aún más grande, un galimatías. Presume la presidenta de Madrid de contar con el aval de organismos tan independientes como el Banco de España, el mismo que quiere salvar a los otros bancos, suprimir las pensiones, bajar los salarios y que trabajemos hasta la muerte o la extenuación. Claro, es seguro que también cuenta con el apoyo de Nacho Cano y Quique Sarasola, pero no los habrá querido nombrar por modestia. Y luego dirán que ya está Ayuso criticando a Sánchez en lugar de tener que asumir la descapitalización de España. Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso representan un avance, un tráiler de lo que espera a los españoles y sobre todo a las españolas si se cumplen las previsiones electorales del ABC, El Mundo, La Razón, La COPE, Antena 3, Telecinco y demás medios de la derecha y la extrema derecha. ¿Compartirán consultora? Bajada de impuestos hasta convertir Madrid en un refugio fiscal dentro de España. Ayudas al turismo, cañas, atascos en la Gran Vía, pirámides aztecas donde sacrificar el dinero público en favor de los amiguetes de turno con una espada láser construida en algún reducto inenarrable. Como no podía ser de otra forma, viniendo de Ayuso, el gasto en sanidad es, claro, el que menos crece, pese a que Madrid ha sufrido el mayor revés de su historia por culpa de la pandemia de la COVID-19. Una partida presupuestada para atención primaria muy por debajo del gasto real. Y claro, ya están denunciándolo los profesionales sanitarios. Pero ¿qué más da? ¿Qué le importa a Díaz Ayuso lo que digan los profesionales sanitarios? Tampoco salen bien parados en términos porcentuales ni la juventud ni la atención a las personas mayores.
Fuera del ámbito económico también hay una enorme inquietud por la posible derogación de varios artículos de leyes de identidad de género o leyes contra la LGTBI-fobia. Palabras mayores, pues estamos hablando de vidas humanas. ¿Y Telemadrid? ¿Qué pasa con Telemadrid y ese pedazo de películas del oeste? Pues un 10% menos, pero tranquilos que el programa de Bertín Osborne está garantizado. Como ha dicho la diputada de Unidas Podemos, Carolina Alonso, todo esto son cesiones a la extrema derecha de Vox. Claro, lo contrario de lo que luego hace la derecha europea, que establece cordones sanitarios. Casado va a ir después a hablar a esa derecha europea para pedir que castiguen a España con tal de que golpeen al gobierno socialcomunista. Si a todo esto le añadimos la condena a Bárcenas y al PP por pagar la reforma de Génova con dinero negro, es decir, por robar 2 veces, tenemos el Halloween perfecto. ¿Y quién necesita ponerse un mono rojo como en el juego del calamar, pudiéndose disfrazar de Ayuso, de Bárcenas o de los otros compinches de esta organización para delinquir que es el PP? En fin, que miedo van a dar porque son más reales. No miréis atrás, no vayáis hacia la luz que os ofrece el Partido Popular. Recordad que en las películas de terror los incautos siempre terminan mal por seguir esas señales. Apaga y vámonos. Hasta la semana que viene, desobedientes. ¡Apagar la luz, que además está muy cara!